¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Noche de viernes, noche de conversaciones globales. En esta ocasión converso con Ruth Kruverin, embajadora de Noruega en México. Vamos a hablar acerca de la protección de los océanos, de los retos diplomáticos del siglo XXI y de la reciente visita de la primera ministra de Noruega a nuestro país. No te vayas, no le cambies. Esto es Foro Global, comenzamos. Gracias por acompañarnos en esta noche de conversaciones globales de viernes. En esta ocasión, como te mencionaba, con Ruth Kruverin. Ella es embajadora de Noruega en México. Previamente se desempeñó como directora de la Estrategia de Recursos Humanos y Desarrollo Profesional del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, órgano para el que trabaja desde 1999 y en donde desempeñó sus funciones diplomáticas en Sudán, Indonesia y el Reino Unido. Además, es maestra en estudios europeos por el Colegio de Europa en Bélgica y también egresada de estudios políticos, ciencia política y gobierno por la Universidad de Sciences Po en Francia y la Universidad de Oslo en Noruega. Embajadora, bienvenida a Foro Global, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, es un gran gusto estar aquí. Yo muy contento, te conocí hace un par de meses en un hotel en donde donde hicimos una entrevista que yo la verdad agradecí muchísimo con la primera ministra Erna Solberg, que estaba de visita en nuestro país. Pero antes de hablar de un balance de esa visita de la primera ministra, primero te pregunto, ¿qué te hizo querer ser diplomática, trabajar en el ámbito representando a tu país? ¿Por qué un día decidiste meterte a quien muchos dicen qué flojera la diplomacia? Sí. ¿Por qué decidiste representar a tu país? ¿Cómo fue? Bueno, yo crecí en un pueblo muy pequeño en el centro norte de Noruega, muy lejos de la política, muy lejos de la diplomacia. Pero como muchos noruegos, a la edad de, yo no sé, 14, 15 años, me involucré en organizaciones juveniles de estudiantes. Eso en Noruega es algo muy común porque tenemos una sociedad civil muy vital en Noruega y de jóvenes también. Entonces, pero en organizaciones con un enfoque un poco en la política internacional, en el desarrollo y en la solidaridad internacional. Eso me llevó a Oslo a conocer más personas con intereses similares, que queríamos hacer una diferencia, ¿no?, en el mundo. Y así empecé a interesarme a la política internacional y empecé los estudios de ciencias políticas, después de política internacional. Y bueno, así ingresé en el servicio exterior en 1998. 98. ¿Tenías familiares en el servicio exterior? No, nada. No. Es que te lo pregunto porque muchos de tus colegas que han estado por aquí, muchos, cuando les hago la misma pregunta, me dicen, viene de familia. Mi papá fue embajador, yo también crecí en un ambiente diplomático. En el tuyo no. Completamente. Yo creo que en Noruega es algo, yo no sé, siempre para el servicio exterior noruego. Porque también antes trabajé un poco sobre la capacitación de los nuevos ingresos y el reclutamiento. Siempre es importante tener representantes de todas partes del país, ¿no? Sí. Y con experiencias diferentes. Y yo creo que tenemos muchos diplomáticos noruegos con experiencia de la sociedad civil y del periodismo también. Y tú, en tu caso, mucho también de las redes sociales y las tecnologías. Pero ¿Sí? Antes de hablar de eso, quisiera también detenerme un poco, porque me estabas contando que tienes 3 hijos, 3 adolescentes. Sí. Y tu país y los países del Báltico, los países europeos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, tienen un historial muy importante en el avance de los derechos de las mujeres y en la paridad y en la integración de la mujer al trabajo. ¿Cuál es el secreto? Porque muchas de mis amigas tienen hijos también y de repente no pueden con todo. Es como el trabajo, los hijos, o sea, son cargas dobles. ¿Cuál es el secreto de las mujeres en Noruega y en tu caso también tu secreto? ¿Cómo puedes ser embajadora, mamá? Sí, yo no creo que hay un secreto. La verdad es que para mí nunca he tenido como estos retos. Pero eso es el resultado de muchos años de trabajo de mujeres como en la historia más reciente de Noruega. Muchísimo trabajo, mujeres que han luchado por estos derechos. Yo creo que algo fundamental para nosotros siempre ha sido
el acceso a guarderías Sí. y a escuelas también con y que los hijos pueden quedarse en la escuela hasta que yo termino mi trabajo, ¿no? O sea, toda la seguridad social. Y la seguridad social. Y yo creo también más y más con las nuevas tecnologías tenemos mucha flexibilidad. Yo creo que eso es algo muy importante ahora, porque realmente tenemos los smartphones, tenemos los laptops y de verdad podemos trabajar también desde casa, con los hijos están haciendo sus tareas y yo estoy trabajando, entonces... Los hombres también tienen licencia de paternidad. Sí, la verdad sí, eso ha sido muy, muy importante. Pero es también, yo creo, una cuestión de cultura, que ahora en Noruega estamos en un muy buen como momento que realmente yo diría que no hay mucha discriminación en el ámbito de género, ¿no? Sí, sí. Todavía tenemos muchos retos en algunos sectores, en el sector privado, por ejemplo, pero como diplomática en el Servicio Exterior noruego siempre he tenido muchas oportunidades y no he tenido muchas limitaciones y siempre he tenido mucho respeto también. Oye, hablando de mujeres, la primera ministra, la persona más importante en la política noruega es mujer. ¿Sí? Erna Solberg, que estuvo por acá recientemente. Me acuerdo que decía que te conocí, no hablabas también español todavía. No hablabas español antes de venir a México y ahora tu español es perfecto. No, no es perfecto. Pero muchas gracias. Y la verdad es que para mí realmente, a mí me interesan mucho los idiomas, pero la verdad es que aquí en México, con la bienvenida de los mexicanos, con muchos colegas muy, muy buenos en la embajada, mucha ayuda, mucho apoyo y como me interesa también el aprendizaje de los idiomas, ha sido una experiencia maravillosa pero muchas gracias. No, al contrario. Oye, aún estoy aprendiendo, ¿no? Tu balance de la visita de la primera ministra Erna Solberg a México. La verdad es que fue un éxito enorme para nosotros. Primero por la cálida recepción de los mexicanos a nuestra primera ministra. Pero yo creo, sobre todo por lo mucho que se amplió la agenda bilateral entre Noruega y México, porque siempre hemos tenido una relación excelente. La verdad es que la embajada de Noruega en México es una de las embajadas más antiguas en el Servicio Exterior noruego, desde 1906, wow. Por supuesto con un enfoque en el transporte marítimo, los marineros llegaron a Veracruz, toda esta asistencia a estas personas, pero durante muchos años hemos trabajado muy de cerca con México en el sector energético y también en los foros multilaterales, pero con esta visita, yo creo que el logro más importante fue que esta agenda ahora se ha ampliado a muchos más temas, como la acuacultura. Firmamos un acuerdo en este tema, pero también en nuevos temas como la música popular, temas como la innovación, la tecnología y también el manejo sustentable de los océanos. Con Erna Solberg presentaron una app de música, ¿no? Sí. Me acuerdo que había hasta mariachi, creo, en esta app. Sí, fantástico. Es complicado explicarlo en los detalles, pero sí es una app para descubrir un poco la música. Se puede como escuchar los diferentes instrumentos. Y hubo lo maravilloso fue que esta empresa noruega es como un startup, ¿verdad? Sí. También quiere exponer o quiere promover la música mexicana, el mariachi, porque también es un patrimonio cultural muy importante.
Entonces, permite a los mexicanos, los jóvenes mexicanos, explorar el mariachi a través de esta app. Eso es un muy buen ejemplo de esta cooperación cultural entre Noruega y México. Tienes muchos intereses, además de los idiomas, también las redes sociales, eres una embajadora muy tuitera. ¿Por qué es importante el uso de estas tecnologías? Bueno, en tu caso, por ejemplo, eres no nada más embajadora ante México, sino también representas a Noruega ante los países centroamericanos. Sí, ¿Mucho de tu trabajo lo haces a través de las redes sociales? Sí, yo diría que para nosotros o para mí es importante tener una presencia. Una presencia en México, pero también una presencia en Centroamérica. Y eso también, por supuesto, con mis colegas en la embajada. Y realmente es imposible porque sí, no puedo estar en 6 países en el mismo tiempo. Entonces, las redes sociales me han permitido tener esta presencia, a veces mostrar las actividades de la embajada, a veces explicar la política exterior de Noruega, que es como parte fundamental de mi trabajo, y a veces también ha sido muy importante para seguir los acontecimientos, por ejemplo, ahora en Nicaragua, que vive un momento político muy difícil, muy complicado, y también tener como una relación muy cercana con nuestros socios y nuestros seguidores en Nicaragua, en Guatemala y en todos estos países. Entonces, para nosotros es una herramienta muy importante y ha sido también una prioridad estratégica para la embajada de utilizar las redes sociales. La verdad es que tenemos la presencia más grande, yo creo, de todas las embajadas de Noruega en todo el mundo. Entonces, estamos muy orgullosos de esto. Sí, yo hice una investigación al inicio de este sexenio, desde 2012, sobre diplomacia pública y encontré que Noruega era de los países más activos en términos comparados en diplomacia digital y diplomacia cultural. Ahora México también tiene, todas sus embajadas tienen cuentas de Twitter, páginas de Facebook. En ese momento todavía no, y mucha de la innovación o mucha de la experiencia noruega sirvió mucho para los diplomáticos mexicanos también. Déjame hacer una pausa muy rápida. Vamos a regresar para hablar de la relación bilateral, porque los mexicanos pensamos en Noruega siempre en diciembre, cuando vamos a comprar bacalao ¿Sí? noruego, ¿no? Sí. Pero hay, por supuesto, muchos más productos que comerciamos, hay muchos más temas en los que tenemos coincidencias y no sé si también tengamos diferencias en algunos. Platicamos después de la pausa, embajadora, si te parece. Regresamos justamente después de la pausa para seguir en esta conversación global de viernes con la embajadora de Noruega en México, Ruth Givering. No te vayas, esto es Foro Global. Gracias por continuar con nosotros esta noche de Conversaciones Globales de viernes, en esta ocasión con la embajadora de Noruega en México, Ruth Givering. Estamos hablando en el primer bloque sobre la importancia de la relación bilateral, un poco de preguntas personales a ti por el hecho de que a mí siempre me ha intrigado y siempre he admirado las políticas sociales que tiene Noruega, que tiene en general la región de Escandinavia, en donde han empoderado mucho a las mujeres. Parte de esos logros es que hoy hay una primera ministra a la que le interesa también mucho la gastronomía, igual que a ti. Y me contabas que recientemente tuviste 2 invitados de lujo en tu casa, cocinando, en tu realmente cocina. de lujo. Sí, fue un gran gusto, un gran privilegio, porque durante la visita de la primera ministra tuvimos una recepción en mi casa, en la residencia de Noruega aquí en México, con el famoso chef Enrique Olvera. Uno de los mejores del mundo. Exacto, entonces qué enorme gusto. Y lo que hicieron Enrique Olvera y la primera ministra, cocinaron platillos típicos mexicanos, pero con pescado y mariscos noruegos. Decimos que el bacalao noruego es mexicano en diciembre. Eso, así es. Y yo creo que el hecho de que Enrique Olvera aceptó esta invitación también es testimonio de la calidad de nuestros productos, ¿no? La gastronomía es parte también de la diplomacia cultural y del poder suave de un país.
Sí, yo diría que sí, pero también para nosotros es una prioridad para la embajada la promoción de pescado y de mariscos noruegos aquí en México. Y es un mercado muy importante para nosotros. Para Noruega, pescados y mariscos, yo pienso en el salmón, pienso en el bacalao, ¿Sí? pienso en sobre todo de dónde provienen, de los mares, que por cierto Noruega tiene una agenda multilateral con respecto a la protección de los mares y de los océanos que les importa mucho, ¿no? Le pone mucha prioridad. Sí. ¿Por qué y en qué consiste esto? Sí, efectivamente. La verdad es que para Noruega los océanos siempre han sido fundamentales, ¿no? Para la creación de nuestra identidad nacional, pero también para la economía noruega, la economía azul, digamos. Actividades oceánicas como la extracción petrolera, la acuacultura, la pesca. Pero la verdad es que también estamos muy conscientes de la importancia de de usar estos recursos de los océanos de una manera responsable y sustentable. Y eso, en este sentido, ahora tenemos muchos retos. Desafortunadamente, ahora tenemos el problema de los plásticos, sí. Por ejemplo. Alguien me dijo que para el año 2050 es posible que haya más plástico que especies marinas en los océanos, ¿no? Y eso es un reto también, el uso sustentable de los recursos, que la sobrepesca y también, bueno, sí. Todos estos temas, ¿no? Que con México me imagino que hay coincidencias. México ha sido también un promotor de las conferencias de cambio climático, ha sido un promotor de la Agenda Verde. Sí. Con Noruega me imagino que no hay diferencias en temas medioambientales en Naciones Unidas y en otros foros multilaterales. No, realmente México para Noruega siempre ha sido un socio estratégico en muchos temas multilaterales. Si hablamos de los océanos, por ejemplo, la verdad es que el sector oceánico es muy importante para México también. México ha hecho grandes avances en este tema con la protección yo creo que ahora hay 3 biosferas marinas protegidas aquí en México, que es testimonio de la importancia de los océanos. Pero también aquí hay muchos retos, yo creo, de plásticos y de sobrepesca, por ejemplo. Claro, el tema de la vaquita marina es muy importante y también le han dado mucha prioridad, por ejemplo, ¿no? Oye, también del mar salen recursos, ya mencionabas los recursos energéticos, el petróleo. Noruega tiene una tradición a la cual México volteó cuando se hizo la reforma energética también a ver, por el hecho de que ustedes han logrado tener una industria petrolera fuerte, importante, en donde ha entrado también el sector privado, ¿no? ¿Cuál es la recomendación o cuál es, digamos, por qué a Noruega le interesa a Noruega el sector energético mexicano, la apertura con la reforma energética? Sí, Noruega hemos trabajado mucho, muy de cerca con México, tanto en el diseño y en la implementación de la reforma energética. Yo creo que tenemos muchas experiencias, siempre creemos en una economía abierta y creemos que es muy valioso compartir estas experiencias. Claro, la política se hace en México, pero para nosotros siempre ha sido importante intercambiar estas experiencias y estamos muy agradecidos de haber tenido este diálogo muy interesante, muy enriquecedor con México, también para nosotros. Con Noruega entonces tenemos hasta ahorita coincidencias, digamos, en el plano medioambiental, en el plano energético, en el plano de la gastronomía cultural y la diplomacia cultural. ¿En qué otro, en dónde más encontramos, digamos, coincidencias y en qué no estamos de acuerdo? Bueno, yo creo que lo fundamental es que lo que dije es que para Noruega, México siempre ha sido un socio estratégico en los foros multilaterales. Y yo creo que, bueno,
estamos hablando de la diplomacia también. Yo creo que la diplomacia es más importante que nunca en una situación geopolítica difícil ahora. Y tenemos esta convicción, México y Noruega, que debemos trabajar juntos. Cascos azules. Cascos azules también. Ahora hemos invitado a dos policías de México de venir a Noruega para una capacitación muy importante. Eso solo es un ejemplo, pero yo creo también que tenemos un firme compromiso en el trabajo fundamental de la ONU y también de reformas en el marco de la ONU, de ver que queremos ver una ONU más eficaz también. Entonces, una ONU más eficaz con un Consejo de Seguridad reformado también, con nuevos miembros permanentes. Yo creo que eso es un tema que, por supuesto, estamos dialogando también, sí. Que también está ahí, ¿no? Embajadora, nos acercamos pronto y rápidamente hacia el final de la entrevista y siempre regreso a preguntas personales, sobre todo en tu caso, que me parece que es una embajadora muy conectada, muy viva y, digamos, muy al pendiente de lo que ocurre en México. ¿Tus rincones favoritos de este país? ¿A dónde has viajado? ¿Tus frases favoritas de los mexicanos? ¿Cómo estás viendo el proceso electoral también, por supuesto, que debe ser un momento muy interesante para cualquier diplomático que esté en México o en cualquier país que tiene elecciones, siempre es interesante, ¿no? ¿Cómo ven el proceso electoral? Bueno, yo diría que para mí realmente ha sido un privilegio estar aquí en México en este momento crítico, yo diría, para la evolución democrática de México. Y yo creo que para mí lo que ha sido muy enriquecedora es poder seguir el debate entre académicos, analistas, periodistas, porque me parece un nivel de debate muy elevado, para mí muy interesante, porque se trata de los temas centrales, ¿no? de la democracia. Se trata de la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Se trata de la confianza en las instituciones. Y bueno, para mí, para nosotros, para los diplomáticos aquí en México, yo creo que es un momento muy fascinante, muy interesante, realmente. Si gana Andrés Manuel López Obrador, si gana Ricardo Anaya o si gana José Antonio Meade, gane quien gane, la relación continúa. Eso es, y en Twitter estoy siguiendo a los tres, ¿no? Pero claro, para Noruega, nosotros vamos a continuar colaborando con México, como lo hemos hecho durante décadas, gane quien gane. Claro. ¿Qué es lo que más te ha asombrado de este país? ¿Qué frases has escuchado en la calle que te han parecido ingeniosas? Si son groserías puedes decirlas también, por supuesto. Bueno, yo creo que... ¿Qué te sorprende de México? Sí, ¿qué me sorprende de México? Lo que me sorprende de México en este momento realmente es como decirlo en español, como el zeitgeist, ¿no? Sí. Porque me parece que estuvimos en un momento con mucha frustración de la parte de los mexicanos, mucha frustración que no hubo confianza, como un narrativo un poco negativo. Sí. Pero realmente con el Mundial ahora, con la selección mexicana y estas expresiones, ¿no? Imaginemos cosas increíbles, ¿no? Cosas chingonas, sí. Yo creo que tú lo dijiste, ¿no? Yo creo que hay en México realmente, fundamentalmente, hay un optimismo. Yo creo que hay un optimismo. Yo creo que aquí en México hay mucha creatividad, hay grandes ideas, una población muy joven, muy dinámica, que con mucho entusiasmo, y yo creo que México representa un potencial increíble, un potencial muy importante para Noruega, pero también para los mexicanos, yo creo. ¿Cuántos noruegos hay en México? No hay muchos. No hay muchos. Yo creo 150. Wow. Sí, wow. Ojalá que descubran más este país. ¿Tu rincón favorito de México?
Hay tantos, hay tantos. Es muy difícil y bueno, yo solo he tenido la oportunidad de visitar como nuevo 10 estados. Quiero viajar mucho más porque es Llevas un 10 país. meses, has ido a un estado por mes. Sí, Está muy bien. sí, y con 5 países más, entonces sí, he trabajado mucho, pero estoy muy emocionada para los 3 años que vienen también. ¿Qué tiene la embajadora de Noruega en México al lado de la cama? ¿Qué estás leyendo? Lo que estoy leyendo ahora, bueno, yo estoy leyendo el libro muy grueso de Roberto Bolaño, 2666, sí. Pero también tengo un montón de libros sobre la situación política en México. Yo estoy leyendo un libro fascinante que se llama Los que corren adelante, sí, por ejemplo. Y hay tantos, aquí hay tantos analistas académicos muy buenos. Y bueno, sí, tengo un montón de libros en casa. Pues ahí están las recomendaciones de la embajadora de Noruega en México. Muchas gracias, Ruth, por haber estado con nosotros por esta recibirme. noche. Vente pronto, siempre les digo a tus colegas y a ti, por supuesto, que este espacio es para ustedes, para que los mexicanos conozcamos a quienes representan a otros países amigos aquí en nuestro México. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito para que continúes con la programación de Foro TV. Por lo pronto te deseo muy buenas noches. Nos vemos el lunes en punto de las 11 para una nueva emisión de Foro Global y el domingo para la mesa de Sin Filtro. Por lo pronto, que tengas un buen fin de semana.